El sheriff Von Carter se abrió paso entre la multitud congregada en la calle principal, con la mano apoyada en la empuñadura de su revólver. 20 años manteniendo la paz en Millbrook le habían enseñado a predecir situaciones peligrosas. Pero esta no tenía sentido. Dos imponentes guerreros nativos, cada uno de más de 1.80 metros de altura, se arrodillaban en el suelo ante el pequeño Finn Talbot como si fuera un jefe. El niño permanecía inmóvil, con los dedos de los pies descalzos asomando por los agujeros de sus zapatos gastados, observando a los gigantes con la expresión seria de alguien mucho mayor. Su madre, Clarabel, estaría lavando ropa en el río hasta el atardecer, sin saber que su hijo se había convertido en el centro del enfrentamiento más extraño jamás presenciado. «Aléjate del niño», gritó Carter, y su voz resonó por la silenciosa calle. Ninguno de los guerreros levantó la vista. Mantenían la mirada fija en Finn, hablando en su lengua materna con una urgencia que ponía los pelos de punta al sheriff. La señora Fletcher agarró el brazo de su marido. Esos salvajes podrían partir a ese niño en dos. Su susurro llegó más lejos de lo que pretendía, provocando que varios habitantes del pueblo retrocedieran un paso, pero Finn no se movió. Inclinó la cabeza, escuchando atentamente mientras el primer guerrero señalaba hacia las montañas distantes, y luego se apretó el pecho con su enorme mano. El gesto era inconfundible. Intentaba comunicar algo importante. El segundo guerrero, más joven pero igualmente imponente, metió la mano lentamente en una bolsa de cuero que llevaba a un lado. El arma de Carter salió de la funda al instante. «No muevas ni un músculo más». El guerrero se quedó paralizado, con la mano a medio meter en la bolsa. Miró a Finn con ojos desesperados, como si el niño fuera su única esperanza de evitar un derramamiento de sangre. Finn miró al sheriff, luego al guerrero e hizo un leve gesto de asentimiento. El alivio del guerrero fue visible al retirar la mano con cuidado, revelando un pequeño objeto envuelto en piel de ciervo. Lo colocó con cuidado en el suelo, entre él y el niño, y luego retrocedió de rodillas. Finn se adelantó y recogió el bulto. Al desenvolverlo, se oyeron jadeos entre la multitud. Dentro había una pieza de metal diferente a todo lo que habían visto. No era plata ni oro, sino algo que captaba la luz del sol y la proyectaba formando extraños patrones. El chico examinó el objeto durante un largo rato, dándole vueltas en sus pequeñas manos. Cuando levantó la vista hacia los guerreros, su expresión había cambiado. Había reconocimiento allí y algo más que le heló la sangre a Carter: comprensión. Finn envolvió el metal en su funda de piel de ciervo y se lo metió dentro de la camisa. Habló por primera vez desde la llegada de los guerreros, su voz apenas por encima de un susurro, pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. «Sé de dónde salió». Los ojos del primer guerrero se llenaron de algo que parecía peligrosamente cercano a la esperanza. Pero antes de que nadie pudiera preguntar qué quería decir el chico, el sonido de cascos retumbó por la calle, y el alcalde Davidson llegó con 6 hombres armados detrás. El caballo del alcalde Davidson se encabritó al tirar con fuerza de las riendas. Su rostro estaba rojo de ira y miedo. Detrás de él, 6 de los hombres de mayor confianza del pueblo apuntaban con rifles directamente a los guerreros arrodillados. La multitud retrocedió, presintiendo que cualquier extraña pieza que hubiera existido momentos antes estaba a punto de romperse. «Aléjense de ese niño ahora», gritó Davidson, con la voz quebrada por la autoridad y el terror. «Von, ¿qué demonios están haciendo? Dispárenles». El sheriff Carter mantuvo su arma apuntando a los guerreros, pero no disparó. Algo en esta situación le parecía extraño, y 30 años viviendo en la frontera le habían enseñado a confiar en sus instintos. Los guerreros no habían hecho ni un solo movimiento agresivo. Si hubieran querido herir a alguien, ya podrían haberlo hecho. Finn se interpuso entre las armas y los guerreros. Su pequeño cuerpo apenas les llegaba a los hombros mientras se arrodillaban. La imagen de un niño de 5 años protegiendo a 2 enormes luchadores nativos los dejó a todos en silencio. Incluso la bravuconería de Davidson murió en su garganta. «Están heridos»,
dijo Finn, con la voz claramente transmitida por el repentino silencio. Miren sus manos. Por primera vez, la gente notó lo que el niño había visto de inmediato. Manchas oscuras cubrían las palmas y los dedos de ambos guerreros. No eran pintura de guerra, sino sangre seca. Sus ropas, que desde la distancia habían parecido amenazantes, estaban rotas y sucias por el duro viaje. No eran saqueadores ni atacantes. Eran refugiados. El primer guerrero volvió a hablar, con su voz profunda retumbando de dolor y agotamiento. Señaló las montañas y luego el objeto metálico oculto bajo la camisa de Finn. El chico asintió y se giró hacia la multitud. Dice que su gente está atrapada, anunció Finn. Sus palabras provocaron escalofríos en todos los presentes. Algo ha pasado ahí arriba. Algo malo. ¿Cómo es posible que sepas lo que dice?, exigió Davidson, desmontando, pero manteniendo la distancia. La respuesta de Finn fue tan sencilla que fue como un golpe físico. Mi papá me enseñó. El marido de Clarabel llevaba muerto 3 años. Murió en un accidente minero cuando Finn apenas tenía 2 años. Nadie en el pueblo lo recordaba lo suficiente como para saber que podría haber aprendido lenguas nativas. Pero había algo en la mirada del chico, una certeza que hizo que incluso los rostros más escépticos de la multitud dudaran de sus suposiciones. El segundo guerrero volvió a coger su bolsa, moviéndose con la lentitud suficiente para que nadie se sintiera amenazado. Esta vez sacó un pequeño trozo de corteza cubierto de marcas de carbón. Se lo entregó a Finn, quien estudió el tosco mapa con la intensidad de un erudito. El rostro del chico palideció mientras recorría las marcas con el dedo. Al levantar la vista, el miedo se reflejaba en sus ojos por primera vez desde la llegada de los guerreros. Tenemos que ayudarlos, susurró. Si no lo hacemos, todos en las montañas morirán. Pero antes de que nadie pudiera preguntar qué quería decir, el inconfundible sonido de los tambores de guerra empezó a resonar desde los picos lejanos. Los tambores resonaron por el valle como un trueno que se negaba a cesar, cada golpe cada vez más fuerte y urgente. Las mujeres reunieron a sus hijos mientras los hombres revisaban sus armas. Todas las miradas se dirigían hacia los picos de las montañas, donde el humo comenzaba a elevarse contra el cielo de la tarde. Los 2 guerreros seguían arrodillados en el suelo, pero ahora su desesperación era inconfundible. El alcalde Davidson retrocedió hacia su caballo. Su anterior bravuconería se evaporaba con cada golpe de tambor. Esto es una trampa, declaró con voz temblorosa. Están dando señales a su partida de guerra. Tenemos que llevar a todos al fuerte. Pero Finn dio un paso al frente, con el mapa de corteza aún aferrado en sus pequeñas manos. No, dijo con una firmeza que parecía imposible para alguien tan joven. Los tambores no llaman a la guerra, piden ayuda. El sheriff Carter bajó ligeramente las armas, observando el rostro del niño. 3 años viendo crecer a Finn sin padre le habían enseñado a reconocer cuando el niño decía la verdad. ¿Cómo puedes estar seguro, hijo? Porque mi papá me habló de los diferentes patrones de tambor. La voz de Finn se fue apagando al hablar de su padre, pero su seguridad no flaqueó. Estos tambores son desesperados. Son el mismo patrón que usan las tribus cuando su aldea está siendo atacada y necesitan aliados. El primer guerrero asintió vigorosamente ante las palabras de Finn y volvió a señalar hacia las montañas. Habló rápidamente en su lengua materna, señalando el rudimentario mapa y luego el objeto metálico que aún se escondía bajo la camisa del niño. Incluso sin entender el idioma, todos percibieron la urgencia en su voz. La señora Fletcher agarró la manga de su marido. ¿Y si el niño se equivoca? ¿Y si esto es exactamente lo que quieren que pensemos? Antes de que nadie pudiera responder, un nuevo sonido se unió al tamborileo. Gritos distantes transportados por el viento. Débiles, pero inconfundiblemente humanos. Los gritos de mujeres y niños aterrorizados resonaban desde lo alto de las montañas, donde se suponía que no debían vivir colonos blancos. El segundo guerrero se puso de pie con dificultad,
tambaleándose por el agotamiento y las heridas que pudiera tener. Miró directamente al alcalde Davidson y pronunció una sola palabra en un inglés claro. «Por favor». La simple súplica dejó a todos en silencio. Allí estaba un hombre que podría haber exigido, amenazado o arrebatado lo que necesitaba por la fuerza. En cambio, estaba rogando. La sangre en sus manos, las lágrimas en su ropa, el cansancio en sus ojos, todo contaba la misma historia. Lo que fuera que estuviera sucediendo en las montañas había llevado a estos orgullosos guerreros al acto más desesperado imaginable. Pidiendo ayuda a sus enemigos, Finn dobló cuidadosamente el mapa de corteza y lo metió dentro de su camisa, junto al objeto metálico. Al alzar la vista hacia la multitud reunida, su joven rostro reflejaba una determinación propia de alguien 3 veces mayor. «Voy con ellos», anunció. «Necesitan a alguien que pueda hablar con ambos bandos». Pero antes de que nadie pudiera protestar, la voz de Clarabel atravesó la multitud como un latigazo, y todos se giraron para ver a la madre de Finn corriendo hacia ellos con el terror pintado en el rostro. Clarabel se abrió paso entre la multitud con la desesperación de una madre que ya ha perdido demasiado. Su vestido estaba empapado de lavar la ropa en el río, y su rostro reflejaba el mismo terror que la había marcado el día que le dieron la noticia de la muerte de su esposo. Pero este miedo era diferente, más inmediato. «Finn, aléjate de ellos ahora mismo», ordenó, agarrando el brazo de su hijo. Pero el niño retrocedió, colocándose entre su madre y los guerreros con instintos protectores que parecían muy superiores a su edad. «Mamá, necesitan nuestra ayuda», dijo con voz firme a pesar del caos que los rodeaba. «El objeto de metal que me dieron era de papá». Clarabel se detuvo como si la hubieran golpeado. Su mirada pasó del rostro de su hijo a los guerreros, y luego volvió a mirarlos. «Es imposible», susurró, pero algo en su expresión sugería que ya sabía que no lo era. El primer guerrero le habló directamente, con voz suave a pesar de su imponente tamaño. Utilizó palabras en inglés mezcladas con su lengua materna, creando frases entrecortadas pero claras. «Thomas Talbot, buen hombre, salvó a muchos». Antes de que cayeran las rocas, la multitud se agitó, inquieta. Thomas Talbot había muerto en un accidente minero, aplastado al derrumbarse un túnel. Pero la forma en que habló el guerrero daba a entender que había algo más en la historia. Detalles que nunca se habían compartido con la gente del pueblo. El sheriff Carter se acercó. Su sospecha inicial dio paso a una creciente preocupación. «Clara, ¿qué nos estás ocultando? ¿Conocía Thomas a esta gente?» Las manos de Clarabel temblaron al extender la mano para tocar la bolsa de piel de venado donde su hijo había escondido el objeto metálico. «Subía a las montañas», admitió con voz apenas audible. Decía que estaba buscando yacimientos minerales para la compañía minera, pero siempre volvía con historias sobre la gente de allá arriba. Cómo intentaban sobrevivir entre las patrullas del ejército y las operaciones mineras. El segundo guerrero sacó otro trozo de corteza. Marcado con símbolos diferentes. Se lo mostró a Clarabel y su rostro palideció. Reconoció el mensaje que llevaba dibujado. «No son guerreros», dijo de repente, con la voz cada vez más fuerte. «Son padres. Sus familias están atrapadas en un pozo de mina derrumbado. El mismo tipo de accidente que mató a Thomas». La comprensión golpeó a la multitud como un golpe físico. No eran combatientes enemigos ni asaltantes. Eran hombres desesperados cuyos hijos estaban enterrados bajo toneladas de roca, igual que Thomas Talbot hacía 3 años. El alcalde Davidson se removió incómodo. «Aunque eso fuera cierto, ¿qué podemos hacer? No tenemos equipo de minería allí arriba». Finn sacó el objeto metálico de su camisa y lo desenvolvió lentamente. Bajo la luz del atardecer, todos pudieron ver lo que realmente era. Una pieza de equipo de minería especializado. Algo diseñado para apuntalar las paredes de los túneles. Algo que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte para las personas atrapadas bajo tierra. «Papá dejó esto con su tribu», dijo Finn,
con su joven voz cargada de comprensión. Sabía que algún día podrían necesitarlo. Pero antes de que nadie pudiera responder, un jinete solitario apareció en el horizonte, corriendo hacia el pueblo con noticias que lo cambiarían todo. El jinete entró rugiendo en el pueblo cubierto de polvo y sudor. Su caballo estaba cubierto de polvo por el duro viaje. El ayudante del alguacil Hayes, de la capital territorial, se detuvo en seco al ver a la multitud reunida alrededor de 2 enormes guerreros nativos y un niño pequeño. Su mano se dirigió instintivamente a su arma. «Sheriff Carter, ¿cuál es la situación aquí?», exigió Hayes, pero su mirada no se apartó de los guerreros. «Pasé señales de humo al entrar. El ejército está movilizando 3 compañías desde Fort Stevens. Estarán aquí al anochecer». Un terror frío se apoderó de la multitud. Todos sabían lo que pasaba cuando el ejército decidía que las tribus nativas eran hostiles. Las preguntas llegaron después, si es que llegaron. El alcalde Davidson dio un paso al frente con entusiasmo. «Mariscal, estos 2 se presentaron esta mañana con exigencias. Los hemos estado reteniendo hasta que llegara la autoridad competente». Pero el sheriff Carter negó con la cabeza. «Eso no es cierto, Hayes. Vinieron pidiendo ayuda. Su gente está atrapada en el derrumbe de una mina». «Una historia probable», respondió el submariscal, desmontando con el rifle en la mano. El mando recibió informes de tambores de guerra y señales de humo de este sector. Esas son señales de hostilidad organizada. Finn se acercó a los guerreros, con su pequeña mano apoyada en el enorme hombro del primero. El gesto de protección de un defensor tan pequeño habría sido cómico en otras circunstancias, pero algo en la férrea determinación del chico silenció cualquier risa. «Los tambores pedían ayuda, no guerra», insistió Finn, con su joven voz cortando la tensión. El humo provenía de las fogatas que se apagaban porque todos estaban atrapados bajo tierra. Clarabel se acercó a su hijo, con sus instintos maternales en conflicto con su miedo a la autoridad. «Mariscal Hayes, mi esposo Thomas trabajó con esta gente antes de morir. No son hostiles. Están desesperados». La expresión del ayudante del mariscal se endureció. «Señora, tengo órdenes de asegurar a cualquier insurgente nativo y esperar la llegada de los militares. Estos 2 vienen conmigo». Pero mientras Hayes avanzaba con las ataduras, el primer guerrero habló rápidamente a su compañero en su lengua materna. El segundo guerrero asintió con gravedad y comenzó a quitarse algo del cuello. Un pequeño cordón de cuero con un objeto atado. «¡Alto ahí!», gritó Hayes, alzando su rifle. El guerrero ignoró el arma y le entregó el cordón a Finn. Colgaba de él una placa de identificación militar, desgastada y rayada, pero aún legible. El nombre grabado en el metal dejó a Clarabel sin aliento. «Thomas Talbot, el padre de Finn. Le dio esto a nuestro jefe», dijo el guerrero en un inglés cuidadoso. «Si algo le sucediera, deberíamos encontrar a su hijo». Dijo que el niño lo entendería. La revelación impactó a la multitud como un rayo. Thomas Talbot no solo había estado ayudando a las tribus informalmente. Les había dado su identificación, creando una conexión oficial que lo cambió todo en esta situación. Pero antes de que nadie pudiera procesar lo que esto significaba, el sonido de cascos acercándose llenó el aire, y una nube de polvo en el horizonte reveló que el ejército llegaba antes de lo previsto. El coronel Morrison cabalgaba al frente de 30 soldados de caballería. Sus uniformes azules y armas relucientes creaban un espectáculo formidable al acercarse a la calle principal de Millbrook. El estruendo de los cascos y el tintineo del equipo anunciaron su llegada mucho antes de que se formaran alrededor de la multitud. El rostro curtido de Morrison no mostró emoción alguna mientras observaba la escena. «Auxiliar Marshal Hayes, informe», ordenó el coronel, con la voz autoritaria de un hombre acostumbrado a la obediencia inmediata. Hayes se puso firme. «Señor, 2 nativos hostiles aparecieron en la ciudad esta mañana con exigencias. El sheriff local ha estado impidiendo una detención adecuada a la espera de su llegada.
El sheriff Carter dio un paso al frente, con la mandíbula apretada y decidido. Coronel, esa no es la situación completa. Estos hombres vinieron buscando ayuda para su gente atrapada en el derrumbe de una mina. Tienen derecho a solicitar asistencia basándose en acuerdos previos con Thomas Talbot. La mirada del coronel Morrison se posó en la placa de identificación militar que colgaba del cuello de Finn. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, seguido de algo que podría haber sido arrepentimiento. Thomas Talbot era un buen hombre, dijo en voz baja, pero llevaba muerto 3 años, y sus promesas murieron con él. El primer guerrero se puso de pie con dificultad, ignorando los rifles que lo apuntaban desde todas direcciones. Habló directamente al coronel en un inglés mal hablado, con una voz profunda y desesperada. Niños atrapados, sin comida, sin aire. Necesitan ayuda ahora o morirán. No es asunto nuestro, respondió Morrison con frialdad. Mis órdenes son pacificar a los elementos hostiles en este territorio. 2 guerreros armados que aparecen en un asentamiento blanco constituyen una amenaza que requiere acción inmediata. Finn se interpuso entre el caballo del coronel y los guerreros. Su pequeño cuerpo apenas llegaba al pecho de los animales. La imagen de un niño de 5 años enfrentándose a 30 soldados armados creó un momento de silencio atónito. Mi papá hizo una promesa, dijo Finn, con su joven voz firme a pesar de las abrumadoras dificultades que enfrentaba. Les dijo que si alguna vez necesitaban ayuda, podían acudir a su familia. Eso me incluye a mí. El coronel Morrison miró al niño con algo parecido al respeto. Hijo, entiendo que quieras honrar la memoria de tu padre, pero esto es un asunto militar ahora. Estos hombres vienen con nosotros. Clarabel se acercó a su hijo, con manos temblorosas, pero con voz firme. Coronel, si se los lleva, niños inocentes morirán en esas montañas. Eso no es justicia. Eso no es lo que Thomas hubiera querido. La expresión del coronel se endureció. Señora, tengo órdenes. Hágase a un lado. Pero Finn no se movió. En cambio, sacó el equipo de minería de su camisa y lo levantó para que todos lo vieran. Esto es lo que necesitan para salvar a su gente. Mi papá se lo dejó porque sabía que algún día esto sucedería. El coronel se quedó mirando la herramienta especializada, con la comprensión reflejada en sus ojos. Sabía lo suficiente de minería como para comprender lo que el dispositivo podría significar para las personas atrapadas bajo tierra. Durante un largo instante, el único sonido fueron los lejanos tambores de guerra que aún resonaban desesperadamente desde las montañas. El coronel Morrison miró la herramienta de minería en las pequeñas manos de Finn. Por primera vez desde su llegada, la incertidumbre se reflejó en sus curtidos rasgos. 25 años de servicio militar le habían enseñado a reconocer el equipo especializado, y lo que el niño sostenía valía más que su peso en oro para las personas atrapadas bajo tierra. ¿De dónde sacó esto tu padre exactamente?, preguntó el coronel, con la voz perdiendo algo de su severa autoridad. Él lo diseñó, respondió Clarabel, acercándose para sostener a su hijo. Thomas era ingeniero antes de ser menor de edad. Creó herramientas para prevenir derrumbes y rescatar a la gente cuando ocurrían. El primer guerrero asintió vigorosamente y habló rápidamente a su compañero, quien inmediatamente comenzó a dibujar nuevos símbolos en la tierra con el dedo. El tosco mapa mostraba la disposición de los túneles, las bolsas de aire y exactamente dónde estaba atrapada la gente. Era tan detallado que incluso el coronel Morrison pudo comprender la desesperada situación. El sheriff Carter se acercó para examinar los dibujos. Coronel, esto no es una amenaza militar. Es una crisis humanitaria. Esos tambores que hemos estado escuchando no son señales de guerra. Están contando el tiempo hasta que se acabe el aire. El alguacil adjunto se removió incómodo. Señor, órdenes son órdenes. No podemos sentar precedentes negociando con nativos hostiles. Pero Finn miró al coronel Morrison con ojos que denotaban demasiada sabiduría para un niño de 5 años. Mi papá dijo que el trabajo del ejército era proteger a la gente. A toda la gente.
Dijo que eso era lo que hacía diferente a Estados Unidos. Las palabras dieron en el blanco. Morrison desmontó lentamente. Sus espuelas tintinearon al tocar el suelo con sus botas. Se arrodilló a la altura de los ojos de Finn, estudiando su rostro con la intensidad de quien toma una decisión que definiría su carrera. Hijo, si permito esta misión de rescate, pongo a mis soldados en riesgo por personas que no son ciudadanas estadounidenses. Necesito que entiendas lo que pides. Finn apretó la herramienta de minería con más fuerza. Lo entiendo, señor, pero si no lo intentamos, los niños morirán. Y mi papá siempre decía que los niños no tienen patria. Solo tienen familias que los aman. El coronel miró a los guerreros, que seguían arrodillados en el suelo a pesar de estar rodeados de soldados armados. Su desesperación era genuina, su necesidad innegable. Pensó en sus propios hijos en el este, a salvo en sus camas, y los imaginó atrapados bajo tierra, sin aire. Sargento Mitz llamó a su segundo al mando. Seleccione a 6 hombres con experiencia en minería. Nos vamos a las montañas. El ayudante del alguacil Hayes dio un paso al frente en señal de protesta. Con él, esto excede tu autoridad. Morrison se puso de pie y enfrentó al alguacil adjunto con una mirada de acero. Alguacil, mi autoridad se extiende a la protección de los intereses estadounidenses. Si ayudar a esta gente evita un conflicto mayor, eso sirve a Estados Unidos. Si tiene alguna objeción, preséntela al mando territorial después de nuestro regreso. Pero mientras el grupo de rescate comenzaba a organizarse, ninguno de ellos notó al pequeño grupo de jinetes que observaban desde las colinas distantes. 3 horas después, el grupo de rescate regresó a Millbrook con 17 niños indígenas y 8 adultos, todos vivos, pero exhaustos por su terrible experiencia subterránea. La herramienta de minería especializada que Thomas Talbot había diseñado años antes había funcionado exactamente como estaba previsto, permitiendo a los soldados apuntalar el túnel derrumbado el tiempo suficiente para que todos escaparan. Finn estaba de pie en la plaza del pueblo, todavía con la placa de identificación militar de su padre, observando cómo el Dr. Williams examinaba a los niños rescatados. Los 2 guerreros que se habían arrodillado ante él esa mañana ahora estaban erguidos y orgullosos, su desesperación reemplazada por una gratitud abrumadora. El primer guerrero se acercó al niño y le habló en un inglés cuidadoso. El hijo de Thomas Talbot salvó a mi hija, dijo, señalando a una niña de la edad de Finn que bebía agua y reía aliviada. Mi gente nunca lo olvidará. El coronel Morrison desmontó y se acercó a Finn con su madre. El curtido oficial militar tenía un aspecto diferente. Su expresión severa se había suavizado por lo que había presenciado en las montañas. Hijo, lo que hiciste hoy requirió más coraje del que la mayoría de los soldados demuestran en toda su carrera. Los jinetes distantes que observaban desde las colinas finalmente se acercaron al pueblo. Eran ancianos tribales liderados por un anciano jefe cuyo rostro curtido se iluminó con una sonrisa al ver a los niños rescatados. Cabalgó directamente hacia Finn y desmontó lentamente. Sus articulaciones envejecidas protestaban por el movimiento. Hablando en un inglés con acento pero claro, el jefe se dirigió a la multitud. Hace 3 inviernos, Thomas Talbot llegó a nuestras montañas. Vio a nuestra gente luchar por sobrevivir entre patrullas militares y concesiones mineras. Prometió que si alguna vez necesitábamos ayuda, su familia lo recordaría. El jefe metió la mano en una bolsa de cuero y sacó un papel doblado, desgastado por el uso, pero aún intacto. Se lo entregó a Clarabel, quien se quedó sin aliento al reconocer la letra de su esposo. Era una carta escrita antes de que Thomas muriera, explicando su trabajo con las tribus de la montaña y pidiendo a su familia que cumpliera con sus compromisos si algo le sucedía. El alcalde Davidson dio un paso al frente, con la vergüenza evidente en el rostro. Nos equivocamos al asumir lo peor. Este pueblo les debe una disculpa a todos ustedes. El sheriff Carter asintió. Y nosotros le debemos a este joven una deuda que jamás podremos pagar. Puso la mano sobre el hombro de Finn.
Tu padre estaría orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo. Al ponerse el sol sobre Millbrook, los ancianos tribales instalaron un campamento temporal a las afueras del pueblo. Por primera vez en años, reinaba la paz entre las comunidades. Los niños jugaban juntos mientras los adultos compartían comida e historias, construyendo puentes que perdurarían generaciones. Finn estaba sentado con su madre en el porche, con la herramienta de minería especializada a salvo dentro de la casa, junto con la carta de su padre. Clarabel tenía lágrimas en los ojos mientras observaba a su hijo, comprendiendo por primera vez la magnitud del legado de Thomas. «Mamá», dijo Finn en voz baja, «¿crees que papá sabía que esto pasaría?» Clarabel sonrió y abrazó a su hijo. «Creo que tu padre sabía que algún día serías lo suficientemente valiente para hacer lo correcto, incluso cuando diera miedo». Los tambores de guerra se habían silenciado. En su lugar, el sonido de las risas resonó por todo el valle mientras dos comunidades comenzaban el largo proceso de aprender a confiar la una en la otra. Y en el centro de todo estaba un niño pobre de 5 años que había demostrado que a veces los gestos más pequeños generan los cambios más grandes. Si disfrutaste de esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable donde el destino y la valentía chocan de maneras inesperadas. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir trayéndote más historias como estas.